Cuando tú y yo estudiamos derecho, era muy cómodo hablar de libertad y de voluntad. Dos conceptos que han sido las columnas más fuertes del derecho en los últimos tiempos. Pero, ¿realmente estamos dotados de libre albedrío? ¿O solo somos máquinas biológicas diseñadas para sobrevivir, como nos enseñó Charles Darwin? Nuestro invitado de hoy tiene una respuesta fascinante, pero francamente incómoda. Nuestra conducta es el resultado de la interacción entre nuestro organismo y el medio en que nos desenvolvemos, siempre con una misma meta: sobrevivir en las mejores condiciones posibles. Como ocurre con una amiba o una ballena. Los seres humanos no somos muy distintos, aunque nos esmeremos en proclamar nuestra superioridad. ¿Te gustaría saber cuál es el futuro del derecho ahora que la ciencia nos ha confirmado que nuestra conducta no obedece a las leyes, sino a nuestras propias hormonas y neuronas? Entonces, quédate a escuchar Secreto Profesional. Bienvenidos a Secreto Profesional, el podcast de divulgación jurídica sin complicaciones, donde los abogados comparten su conocimiento y sus experiencias hablando claro, sin poses y con el lenguaje más sencillo posible. Con ustedes, Gibran Miguel. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gibran Miguel, formador de abogados, a quienes ayudo a fundar su propio despacho legal para que puedan convertir su conocimiento jurídico universitario en sustento económico honesto y socialmente reconocido. Y soy anfitrión de este podcast de divulgación jurídica sin complicaciones. Encuéntrame en Instagram, en Twitter y en LinkedIn como Gibran Miguel y sígueme para conocer más sobre cómo puedo ayudarte a emprender en el sector legal. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de Negócialo, un centro de formación continua en el que los abogados adquieren conocimientos para enfrentar los nuevos retos del ejercicio de su profesión. En las notas del programa encontrarás los enlaces para visitar su página web y sus redes sociales. Hoy te voy a compartir una entrevista que sostuve con el mismísimo Gerardo Laveaga. Una entrevista que de verdad me voló la mente. Tanto que de esta plática que tuve, de esta charla, me surgió la idea de sobre qué tema abordar en mi tesis doctoral. Ya te platicaré después sobre eso. Por lo pronto te digo que Gerardo Laveaga está presentando su más reciente libro, Leyes, Neuronas y Hormonas: ¿Por qué la biología nos obligará a redefinir el derecho? Es un libro editado por Taurus en México en 2021 y de esto va la plática que tuve con el autor. Tanto si eres abogado como si no lo eres, quédate a escuchar esta entrevista porque créeme que te va a ayudar tanto como a mí a entender de mejor manera cuál es el verdadero lugar que el derecho está llamado a ocupar en nuestras vidas. Y bueno, solo por si no conoces a Gerardo Laveaga, que lo dudo, te cuento que es escritor, periodista, estudioso de las disciplinas jurídicas, es egresado de la Escuela Libre de Derecho, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Londres en el Reino Unido y en la UNAM. Ha impartido clases en La Salle, en la Ibero, en el ITAM. Durante 14 años fue director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Y bueno, tiene publicaciones como La cultura de la legalidad y Hombres de gobierno. Por si todo esto fuera poco, pues ha recibido, entre otras distinciones, el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo y la Orden del Mérito del Gobierno de Francia. Tenemos un invitadazo en este capítulo. Así que vamos a la plática. Gerardo, bienvenido al podcast Secreto Profesional. Un gusto, un placer, pero sobre todo un honor tenerte aquí. Hoy estamos vestidos de manteles largos definitivamente aquí en el podcast. Y bueno, pues estamos de manteles largos además porque estamos o vamos a dedicar este capítulo a un libro que francamente me parece fabuloso. Voy a la mitad de la lectura ya y estoy de verdad encantado, estoy clavado con él. Leyes, Neuronas y Hormonas, que te acaba de publicar este año Editorial Taurus. Qué gran libro, Gerardo, de verdad, ¿eh? Bienvenido.
Y verdad, gracias por los elogios, y el agradecido y el honrado soy yo. No, hombre, al contrario. A ver, Gerardo, la verdad, vamos a entrar a materia. Yo tengo aquí, para poner un poco en contexto a nuestro público, a todos los que nos están escuchando en este momento, a mí me gustaría citarte. Hay una frase muy poderosa que dices en el prefacio del libro, que además también tu prologuista, que no es abogado, que es un neurólogo, también te cita, pero que me parece que resume en muy buena medida la esencia de la idea que traes en el libro. Y tú dices, y aquí cito: en su fútil intento por ser autónomo, el derecho ha procurado mantenerse alejado de las ciencias biológicas, aislado, habría que precisar. Sus construcciones teóricas se basan en análisis, lógica, argumentación y toda suerte de abstracciones que ignoran los progresos científicos. Pero como ha ocurrido con la medicina forense a la hora de esclarecer un delito, con la justicia terapéutica al diseñar las consecuencias que debe afrontar un adicto a las drogas, o con el ADN al averiguar si un hijo es o no del varón que lo desconoció, así irá ocurriendo con otras figuras jurídicas que hasta hoy se han mantenido al margen de la ciencia. Dicha separación está condenada a desaparecer. Gerardo, tú estás proponiendo aquí en tu libro una, eh, no sé si decirlo una homologación, pero sí una incorporación de nuevas ciencias en el conocimiento, en la construcción y en la aplicación del derecho. Es más o menos ese sentido que traes tú, ¿no es cierto? Mira, puedes leerlo así. Lo que yo quiero subrayar es que el derecho ya no se explica si no entendemos otras disciplinas. Si yo con mi libro logro despertar una inquietud por la multidisciplinariedad, yo consideré que habré logrado mi propósito. Lo que digo en el libro es lo siguiente: nuestra conducta está determinada por nuestros genes, por nuestras neuronas, por nuestras hormonas. Y es una candidez pensar que está determinada porque la ley diga o no diga algo, porque el reglamento aclare o no aclare algo. Creo que los abogados nos damos demasiados tufos y nos ponemos muchas ínfulas. Y nuestra profesión es muy sencillita, es de instructivos: haga esto, quite, ponga, saque, meta. Y la verdad es que lo que hace que hagamos lo que hagamos no es la norma jurídica, por más que lo creamos nosotros los abogados, o lo crean muchos abogados. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Tú ahorita mencionaste adicción a las drogas. Dice Eric Kandel, que es premio Nobel de Medicina y Fisiología: todo lo que hacemos todos, tú, yo, quienes nos están oyendo, lo hacemos para liberar dopamina. La dopamina es una hormona y un neurotransmisor que se genera en el núcleo accumbens, que está en la cabeza. Bueno, para conseguir dopamina, uno tiene sexo, lee, oye música, baila, se reúne con sus amigos, practica un deporte. Hombre, hay mil maneras de liberar dopamina. Pero ¿qué pasa cuando tú no puedes liberar dopamina? Porque tienes un problema biológico. Como, bueno, caray, si no tienes retina no ves, si no tienes tímpano no oyes, si tienes rotas las piernas no caminas. Si no puedes liberar dopamina, y hoy todavía no sabemos cómo hacer que se libere dopamina de manera controlada, bueno, tú vas a hacer todo lo posible por conseguir dopamina. Y la gente que no puede liberarla de manera natural, como tú y como yo, pues dice: bueno, pues voy a manejar un coche a 300 kilómetros por hora, o voy a subirme a una cuerda floja para atravesar un edificio de un lado a otro, ¿no?, desde el piso 40, o voy a jugar a la ruleta rusa. La gente actúa así en su afán de liberar dopamina. Bueno, hay dos drogas, dos sustancias que liberan la dopamina de manera inmediata. Una se llama heroína y la otra se llama cocaína. Pues la gente que busca cocaína y heroína no la busca por la cocaína o por la heroína, la busca porque es lo que le ayuda a liberar su propia dopamina, con consecuencias desastrosas, con adicciones, con daños irreversibles. El futuro de la lucha contra el narcotráfico está en encontrar algo que nos ayude a liberar dopamina de manera simple. Y hoy, cuando vemos cómo se invierte en policías, en soldados, en cárceles, en autos, en helicópteros, en jueces, en magistrados, en ministros, en fiscales, para combatir el narcotráfico, bueno, nos damos cuenta que es una ridiculez, que la solución no está en hacer normas mejores o en aplicar las que ya tenemos, que la solución va a estar tarde o temprano en la biología. Sobre todo porque
bueno, aquí tú estás poniendo el caso de la necesidad que tenemos todos de liberar dopamina, de liberar nuestra propia dopamina, pero además en el libro vas mucho más allá, hablas incluso de otros factores que son importantes o que nosotros hemos considerado sumamente importantes como seres humanos, como seres gregarios. Por ejemplo, hablas del altruismo, hablas también de la necesidad de pertenencia y a final de cuentas esto no es una elección, o por lo menos no desde el punto de vista en que tú lo estás abordando. Esto es producto, resultado, como tú bien dices, de nuestras neuronas, de nuestras hormonas, del cableado con el que está construido el cerebro de cada quien. Una persona es altruista pues porque tiene ciertas conexiones neuronales que a lo mejor otra persona no las tiene o no las tiene tan desarrolladas. O sea, realmente todo este tipo de conductas dependen, a final de cuentas, de algo que no está en nuestras manos controlar, que es nuestra propia biología. Eso es todo un cambio eso representa un cambio de paradigma, no solo para nosotros los abogados, sino para la ciencia política, para la economía, para lo que gustes y mandes, ¿no? Es muy sabroso cuando tú y yo estudiamos en la universidad, es muy sabroso hablar de la libertad. ¿Pudo optar por una conducta o no pudo optar por la conducta? ¿Fue viciada su voluntad o no? Las dos columnas más fuertes, la libertad y la voluntad, pues se van a derrumbar cuando vayamos entendiendo esto, Gibran. Yo sí creo que son conceptos que nos han ayudado a solucionar cosas rápidas, así como el concepto de Dios. Antes tronaba en el cielo y decían, es que Dios está enojado, Júpiter está furioso y lanzó sus rayos. O temblaba en la tierra en Japón y decían, es que el pez gigante que se mueve está disgustado porque no le hicimos sacrificios y tiembla la tierra. O la sequía por esto, por aquello. Y todo se atribuye a Dios. Conforme vamos conociendo más y más y más, nos vamos dando cuenta pues, que Dios no tiene ningún juego, que Dios es una abstracción para decirlo, para explicar lo que no podemos explicar. Bueno, lo mismo va a pasar con conceptos como espíritu, como alma, como mente, como libertad, como voluntad. Hoy se habla de enfermedades mentales. Yo creo que el concepto de mente está pasando ya a otra época, porque lo que tenemos que decir es qué falló, cuál fue la conexión que no funcionó, por lo cual estamos deprimidos o eufóricos, o somos esquizofrénicos, o tenemos cualquier otra enfermedad mental. Y este adjetivo de mental va a desaparecer cuando entendamos perfectamente qué fue lo que falló. Entonces, así como tú planteas una reducción del espacio entre las neurociencias y la psiquiatría, por ejemplo, pues obviamente también va a haber una reducción de espacio entre pues la neurociencia y el derecho propiamente dicho. O sea, el derecho se va a empezar a biologizar. Y esto es importante también porque tú estás pegándole en tu planteamiento efectivamente a dos conceptos fundamentales, torales, tanto de derecho público como de derecho privado, porque todo el derecho privado está descansando sobre el concepto, sobre la idea de voluntad, de autonomía de la voluntad. Es que yo quiero o no quiero hacer algo. Es que deseo los efectos jurídicos de una determinada conducta o no. Y todo el derecho civil que se enseña en las universidades hoy en día está basado en ese concepto. Y realmente tú lo que vienes aquí a demostrar es que eso de voluntad es muy relativo, es muy sujeto a revisión. Y pasa lo mismo con el derecho público, porque el derecho público está sustentado hoy por hoy en el concepto de libertad y pues la libertad también está sujeta a una revisión desde la óptica de la neurociencia, tal como lo estás planteando. Yo no elegí ser zurdo. Y de la misma manera en que no elegí ser zurdo, tampoco elegí medir 1,80 m o 1,90 m de estatura. Y así como no hice esas elecciones, pues tampoco elijo comportarme de cierta manera o de otra, porque a final de cuentas es mi propia biología la que determina si quiero pertenecer a un grupo social o no, si quiero conformarme con una norma jurídica o no. Y eso es algo que simbra desde los cimientos al derecho. Desde luego hay conceptos de libertad, y Isaiah Berlin nos lo recuerda, un concepto negativo y uno positivo. El negativo es, bueno, si alguien te amarra a ti o a mí o nos meten en un cuarto, pues evidentemente no somos libres, alguien nos restringió, si alguien nos cose la boca, caramba, no podemos comer y nos amarra las manos, ahí nos están deteniendo para hacerlo. Pero hay otro concepto, que es el más interesante, que es el que yo abordo en mi libro, el concepto
positivo, en los términos de Isaías Berlin. Yo decido hacer lo que dije o lo que pensé que decidí hacer. Voy a ponerte ejemplos biológicos, que cito en mi libro, por supuesto. Hay alguno que se ha popularizado, que lo inició la Universidad de Emory, con ratones, el ratón de campo, una especie de ratón de campo, que tiene mucha oxitocina y mucha vasopresina. Estas son hormonas y neurotransmisores. Y otra especie de ratón de montaña que no tiene prácticamente ni vasopresina ni oxitocina, sino en muy pocas cantidades. Bueno, en el experimento tú lo puedes ver, está el ratón, la ratona y la prole, los de montaña, y lo mismo que los de campo. Se ve una mano que saca al ratón de montaña y saca al ratón de campo del terrario, los separa de sus familias y al cabo de 3 días los vuelve a introducir. En el caso del ratón de montaña, la ratona sigue comiendo, los ratoncitos siguen jugando, como si nadie hubiera llegado. En el caso del ratón de campo pasa algo simpaticísimo. La ratona y los ratoncitos corren hacia el macho que acaba de llegar, se frotan los hocicos, se frotan el pelaje, se hacen una bolita y la narrativa sería: papá, ¿dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? Te extrañamos, no te vayas sin avisar. Pero bravo, qué bueno que estás aquí. ¿Qué significa eso? ¿Que los ratones de montaña no tienen valores? ¿O que los ratones de campo sí tienen valores y estudiaron en la escuela católica y tuvieron una visión familiar? Pues no, significa oxitocina y vasopresina. Y bueno, te quiero decir un dato adicional. El ratón de montaña es polígamo, el ratón de campo es monógamo. Y cuando se ha inyectado en los ratones de montaña oxitocina y vasopresina, se ha logrado ser monógamos. O sea, este experimento de Emory es francamente aleccionador. Cuando la gente dice es que este amigo o esta señora es infiel, pues vamos, no se puede controlar. Yo veo con mucho gusto cómo tú usaste una expresión que yo no utilizo en mi libro, pero que me gustó. El derecho se va a biologizar. Bueno, lo que está pasando, por ejemplo, con las operaciones de sexos. ¿Qué pasa cuando un sujeto tiene el caparazón de hombre, pero tiene todas las sustancias de una mujer? O al revés, tiene el caparazón de una mujer y todas las sustancias de un hombre. Que incluso pones el caso de Semenya, esta atleta que fue muy polémico su caso porque ganaba, pero porque tenía una composición química hormonal más bien masculina y se ponía a competir con mujeres y la ponía en una ventaja respecto de ellas, ¿no? Bueno, ahí tienes otro caso también muy bueno. Qué buen ejemplo citas, Jimena. Esta señora es una corredora sudafricana, Caster Semenya, que siempre ganaba en su categoría. Pues las mujeres con las que competía dijeron: este señor parece hombre, vean su aspecto, queremos que se mida la testosterona. Y en efecto tenía más testosterona que todas ellas. Y exigieron ante la Federación Mundial de Atletismo, que está en Suiza, que la señora bajara su testosterona. La señora dijo: de ninguna manera acepto la decisión de la federación, yo no voy a bajar, yo no me la inyecté, yo así nací, ¿por qué me van a quitar mi testosterona natural? A tal grado que apeló a la Corte Suprema de Suiza. La Corte Suprema de Suiza, porque la federación está en Suiza. Y la Corte de Suiza dijo: ¿sabe qué? Yo aquí no me meto, yo ni sé de esto, por favor, esto yo no es un caso jurídico que yo pueda analizar, es una decisión de la federación. Y la federación dijo: pues o se baja 5 nanomoles de testosterona o no compite en Tokio. Y la señora no compitió en Tokio. Pues yo no me voy a alterar porque yo nací así. Pero fíjate cómo ya el derecho ya empieza a depender cada vez más de la ciencia. No seamos tan sofisticados. Cuando yo estudiaba derecho, bueno, si un hombre decía: este hijo no es mío, ese hijo no era de él. Hoy las cosas han cambiado. Ya tenemos la huella genética que Alec Jeffreys impulsó, que tiene tanta repercusión en el mundo civil como en el mundo penal. La huella genética permite comparar 2 muestras de genes y saber si un hijo es tu hijo, aunque tú lo niegues. Y si tú dices: oye, es que ese no es mi hijo, y resulta que la huella genética dice que sí es tu hijo, tienes que mantenerlo. Mala tarde, hermano. Y lo mismo con el caso penal. Se liberaron un montón de personas en distintos años, en 2006, en 2011, cuando hubo el escándalo de que estaban ya condenados a la pena de muerte. Se les hizo una prueba de huella genética y resultaba que la mayoría de ellos, por lo menos una cuarentena de ellos, no eran los responsables del crimen por el que iban a ser ejecutados. O sea, el derecho ya no puede prescindir de la ciencia. Y la conclusión a la que llego en el libro es que en lo futuro los jueces ya no van a ser abogados. De que, a ver, vamos a ver el código, la ley, el artículo, checa, no checa. Van a ser farmacobiólogos, van a ser químicos.
porque vamos, ya es inconcebible entender el derecho como hoy lo entendemos. Yo creo que nuestros nietos, cuando tengan nuestra edad, Gibran, se van a burlar de nuestras cárceles, de nuestros jueces y de nuestros procedimientos. Que justo aquí hablas de un concepto muy interesante también en el libro, que es el de la justicia terapéutica, y es precisamente eso, es ya que un juez especializado pueda ordenar tratamientos adecuados para ciertos infractores en lugar de solucionarlo con prisión. Pero no solo eso, o sea, no solamente es el tema de la justicia terapéutica, sino también es un tema de moral, porque a ver, volviendo al caso de la vasopresina y la oxitocina, si estos estudios de los que tú hablas y que también mencionas en el libro sugieren o pudieran sugerir que la monogamia o la poligamia dependen de una composición química, pues entonces la moral también tendría mucho que replantearse respecto de qué comportamientos consideramos réprobos y qué comportamientos consideramos dignos de elogio o de aplauso. También es una cuestión neuronal u hormonal. Bueno, cuando yo me casé, me pidieron que me hiciera exámenes médicos. Cuando yo entré a trabajar, me pidieron que me hiciera exámenes médicos. ¿Por qué? Bueno, yo puedo decir, no, me opongo a que sepan mi salud, no, señor, pues, no sabemos salud, no entra a trabajar. Y si usted resulta que tiene una enfermedad incurable, pues no puede usted casarse. Bueno, así como hoy se hacen estos exámenes, en lo futuro también yo creo que una señora o un señor, una hombre, una mujer va a tener derecho a saber qué tanta oxitocina tiene mi pareja, qué posibilidades tiene de serme fiel o no. A lo mejor dice, a mí no me importa que me sea fiel, que si no tiene nada, me da igual, yo me quiero casar con ella. O a lo mejor dice, no, sabes que si este señor tiene tan poquito oxitocina y vasopresina, no me va a abrazar, no me va a besar, sabes que prefiero otra opción. Y bueno, eso también se va a poder, eso también se va a poder medir. Y tú vas a tener tus preferencias. Digo, hablando de preferencias, el sexo. Tú no eliges a la pareja con la que te emparejas, vaya la redundancia. Tú dices, oye, me entusiasma Clarita o me entusiasma Carla. Tere no me entusiasma nada. Oye, te dice tu madre, pero es que Tere es muy decente y muy buena niña. Pues sí, mamá, pero con Tere no pasa nada. En cambio, con Carla y con Clara sí pasa algo. Pero puede ser que no sea ni con Carla ni con Clara. Puede ser que sea con Juan o con Miguel, que sea con Luis o con Carlos. Y eso tú no lo decides. O vamos, puede ser que no sea ni con Carla, ni con Carlos, ni con Juan, ni con María. Puede ser que no tengas ningún impulso sexual porque tienes hormonas muy bajas. Y entonces aquí viene otro tema que abordo en el libro, las narrativas. ¿Cómo justificas tu decisión? Tu decisión entre comillas, todo, siempre que hablo de esto es entre comillas. Bueno, dices, no, la verdad es que ahí me llamó el Señor para dedicar mi vida a Él, y me voy a ir a encerrar a un monasterio para venerarlo, rezar y escribir en su honor. Bueno, es una narrativa, es un cuento que tú te inventas para justificar las decisiones, de nuevo entre comillas, que has tomado. Yo no quiero ni hombres ni mujeres. No, yo no soy gay, ni tampoco soy hetero. Simplemente yo no quiero relación de pareja. Cuando una mujer te dice, he decidido no tener hijos en una decisión valiente, pues lo único que te está diciendo es yo no tengo oxitocina o yo no tengo la suficiente vasopresina. Punto. Me decía alguna compañera hace años, yo no creo en el amor, nunca me he enamorado. Bueno, entonces yo dije, uy, pobre, no, sí, el amor sí existe, de veras, que no existe, no, sí existe, no, de veras que sí. Bueno, lo que estábamos discutiendo era qué tanta oxitocina tienes o no tienes. Esa era la discusión. Que además, a ver, varias cosas, porque justamente con este tema de las narrativas, es que es muy cierto y tú lo pones el dedo en la llaga. A nosotros los abogados nos duele y nos pega no solamente en los cimientos de nuestra ciencia o bueno, de nuestra disciplina, que son estos dos conceptos de los que hablabas hace un momento, libertad y voluntad, sino que también nos pega en el ego. Pero también como seres humanos nos pega. Y tú lo comentas desde el primer capítulo y te voy a citar nuevamente. Dice, lo que hacemos y no hacemos en suma está condicionado y hasta determinado por esta relación entre organismo y medio ambiente, como podría estarlo la conducta de una amiba o de una ballena. Los seres humanos no somos muy distintos, por más que nos esmeremos en proclamar nuestra superioridad. Y creo que tú encuentras aquí realmente cuál es la diferencia entre los seres humanos y el resto de los animales. A diferencia de amibas o ballenas, dices, los seres humanos dotamos de significado y narrativa a nuestras acciones, cosas que una amiba o una ballena no hacen. Entonces, realmente ahí es donde estriba la diferencia, en la capacidad de dotar de narrativa a estas supuestas decisiones que estamos tomando, que en realidad no es que las estemos tomando, simplemente, pues así nos lo dictó la biología.
Bueno, todo lo que hacemos, hablamos de dopamina, pero finalmente parte de la idea que Darwin popularizó, la necesidad de sobrevivir. Todo lo que hacemos tú y yo y todo es para sobrevivir. Cuando se empieza a enfriar demasiado el agua en la que viven las ballenas empiezan a migrar a aguas más calientes. Cuando empieza a haber mucho frío en ciertos lugares, los animales, patos, gansos, lemmings, emigran a otros lugares, porque las circunstancias del medio ya no les son favorables para sobrevivir, porque podrían congelarse, porque podrían asarse si estuviera caliente esto. Y son las grandes migraciones. Y no se hacen grandes preguntas. Los seres humanos sí. Oye, ¿se vale que estos haitianos estén entrando a Estados Unidos vía México? Tenemos que tener un pasaporte y una regulación. Sí, todo eso es entendido, pero son cuentos, son narrativas. Hacemos lo mismo que hacen las ballenas y lo mismo que hacen los lemmings y lo mismo que hacen los animales que migran. En eso no nos distinguimos demasiado. Y todo, repito, es para sobrevivir. Ahora, el medio, y tú tocas otro tema importante, la epigenética, el medio sí influye. Y ahí pongo ejemplos claros. Tenemos una hormona que se llama el cortisol. Se conocida como la hormona del estrés. Si en este momento empieza a temblar o empieza a incendiarse el lugar donde tú y yo estamos, salimos corriendo y se dispara nuestro cortisol, nuestra noradrenalina. Salimos disparados. Esto tarda en eliminarse con la orina, con el sudor, en fin. Al poco tiempo te quedas un poco temblando, pero luego ya se te va el susto. ¿Qué pasa cuando todos los días tienes un escenario donde tienes que liberar cortisol? Porque van a bombardear tu pueblo. Se oyen los aviones de Siria que vienen a bombardear tu pueblo, el ejército sirio. O porque tu padre viene subiendo la escalera con un chicote y viene borracho y te quiere golpear a ti y a tu madre. Caramba, cortisol, cortisol, cortisol. Y el cortisol va eliminando la oxitocina y la vasopresina. Y bueno, la gente que tiene estas escenas acaba siendo poco amable, poco gentil, poco amoroso, pierde su oxitocina porque el medio ambiente le hizo generar demasiado cortisol que luego ya no pudo eliminar. Ahí tenemos un caso clarísimo de cómo el medio sí influye. Otra hormona, la serotonina. La serotonina se genera en nuestro intestino grueso. Hoy sabemos que la generan 2 bacterias, pero la serotonina es no la que nos da alegría, no, la que le da sentido a nuestra existencia, la que hace querer que sigamos viviendo. Cuando una persona se suicida, puede dejar una nota diciendo, me suicido porque me dejó mi mujer, me suicido porque me corrieron de la chamba, me suicido porque quebré en mi negocio. Pero la verdad es que hay mucha gente a la que engaña a su mujer, quiebra el negocio o corren de su chamba y no se suicidan. ¿Qué tienen en común todos los suicidas? Bueno, que perdieron serotonina. Y hoy, esto lo puede confirmar cualquier neurólogo, todos los medicamentos contra la depresión tienden a generar serotonina, a liberar serotonina. El litio, por ejemplo, ayuda a liberar serotonina, pero lo que está buscando es liberar serotonina. Y hay gente que la produce y hay gente que no la produce. De pronto se suicidó este famoso chef, Buridan. Pero lo mismo podemos decir de grandes estrellas de rock o de Marilyn Monroe o de muchas Ernest Hemingway que se han suicidado. Artistas y actores que también se suicidan cuando pensamos que son felices y que son plenos y que tienen todo. Y la gente dice eso. Tenían todo, eran guapos, ricos, famosos. Tenían todo. Pues no tenían todo. Les faltaba serotonina. No tenían todo. A ver, y ahorita que estás hablando justamente de esto, porque comentas que discutías con una amiga, una conocida tuya respecto de si el amor existe y en realidad era una discusión de de cómo están tus niveles. Y ahorita que citas también a Darwin. Darwin y Hume salen muy bien parados en este libro de Editorial Taurus, Leyes, Neuronas y Hormonas. Darwin y Hume salen muy bien parados. Kant no. Y cito porque me parece maravilloso. Dices, a juzgar por su vida, Kant debió carecer de oxitocina y vasopresina. Nunca sintió apego por nadie. Solo un filósofo con estas carencias pudo haber propuesto lo que él propuso. Perdón, pero es que Kant es una de las vacas sagradas de la filosofía del derecho y tú lo despedazas y ya una vez que lo tienes en el suelo, te das el lujo de decirle, y aparte le faltaba vasopresina, ¿no? A ver, Gibran, tú has leído a Kant. Los ejemplos que pone en el tono del deber son algo simpático y los alemanes sienten muy orgullosos de Kant. Pero pone un ejemplo y el ejemplo no es mío, es de Kant. Imagínate que estás en tu casa
y llega un amigo tuyo perseguido por unos asesinos. Por favor, amigo Gibran, o tu hermana, o tu madre, por favor, déjame entrar, me vienen persiguiendo. Por supuesto que tú dejas entrar a tu madre o a tu hermano. Y a los 10 minutos aparecen los asesinos y te preguntan, ¿ha visto usted a esta persona? ¿Qué les dices? Y dice Kant, el deber te obliga a decir la verdad. Lo que hagan ellos ya es asunto de ellos, pero tú tienes que decir la verdad. Sí, aquí está escondida. Ahora, si ellos pasan a matarla y a torturarla, ese ya no es tema tuyo. ¿Tú crees que un hombre como Kant pudo haber tenido oxitocina? Y cuando tú ves la vida de Kant, nunca se casó, nunca tuvo hijas, nunca tuvo hijos, mandó al demonio a sus hermanos, lee su correspondencia, no sentía nada por nadie. Yo no estoy emitiendo una opinión sobre sus edificios dogmáticos fantásticos sobre el deber y el ser. No, yo estoy hablando de su vida privada y de las conclusiones a las que llegó, de una ética concreta y práctica. A mí me hacen pensar que el señor no tenía nada de oxitocina, o sí la habrá tenido. No, indudablemente, a ver, justamente hablando de narrativas, en una narrativa común, lo que diríamos es cualquier persona decente habría ayudado a su amigo a salvarse de los asesinos. O sea, como que la misma lógica nos invita a pensar de una forma un poco contraria a lo que Kant está proponiendo, ¿no? Ahora, tú eres un profesor de derecho, y hablas en tu libro de 5 nuevas disciplinas que reclaman hoy por hoy toda nuestra atención. Concretamente, neurociencia, ciencia cognitiva, ciencia del comportamiento, genética del comportamiento, psicología evolutiva y epigenética. ¿Tú consideras que estas 5 ciencias relativamente nuevas están llamadas a formar parte de los planes de estudio de la carrera de Derecho? De manera transversal, sí, por supuesto. O sea, creo que ya no podemos prescindir de ellas. Mira, por ejemplo, la neurociencia. Lo que tenemos en el cráneo tú y yo es una masa gelatinosa que pesa algo así como 1,2 kilos o 1,3 kilos, el cerebro. Carne que piensa. Ahí está todo lo que es nuestra conducta, todo lo que nos determina. A ver, hablemos de otra característica. Debajo del cerebro, porque la neurociencia también estudia estos órganos aledaños, está la amígdala, que es la que procesa nuestras emociones. Si de pronto decíamos, yo oigo ruidos y oigo balazos, bueno, mi amígdala es muy, muy sana. Yo me meto debajo de la mesa o corro o me alejo de eso. Pero una persona que tiene calcificada su amígdala dice, a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver, vamos a discutir. Y salen a enfrentar. No miden el peligro, no calculan los riesgos. Cuando tú tienes tu amígdala calcificada, actúas de manera bien distinta a cuando tu amígdala no lo está. Yo pienso que los grandes generales de la historia, Ciro, Alejandro, Julio César, Napoleón, tenían que haber tenido una amígdala calcificada. Cito el ejemplo de Napoleón, cuando Napoleón cruzaba el campo frente en medio de las balas y la gente decía, emperador, por favor, lo van a matar, no haga eso, cállense cobardes, no se ha fundido la bala que ha de matarme. Era un hombre muy valiente. Bueno, ¿por qué otra gente no era tan valiente como él? Entonces, tratar de entender esto, qué falla y qué no falla. Hoy hay una nueva disciplina que se llama la imagenología, siguiendo en la neurociencia. La imagenología te va a poder decir en un juicio, todavía no ha habido juicios donde se logre, pero la imagenología nos va a permitir saber dónde está el problema que tenemos. Si tú te cortas o te machucas, alguien puede decir, oye, ¿qué te pasó, Gibran? ¿Qué te hizo esa cortada o ese machucón o esa quemadura? Se ve. Pero si tú tienes un problema entre tu amígdala y tu corteza prefrontal, eso no se ve. Y la imagenología nos va a permitir que se vea. Mira, la corteza prefrontal, lo que está en nuestra frente, en esta masa gelatinosa que es el cerebro, funciona de muchas maneras, también como freno. Es decir, si alguien te insulta y tu freno funciona bien, dice, no me voy a pelear aquí, no vale la pena, vamos a salir golpeados los dos, ¿sabes qué? Me doy la vuelta y me voy. Si tu corteza prefrontal no funciona, te lanzas a un ataque contra la persona que tú percibes que te agredió. Bueno, es lo mismo que pasa con un coche. Si tú vas a toda velocidad y los frenos de tu coche no funcionan, pues te estrellas. Y esto ya lo va a poder detectar la imagenología.
En derecho penal se dice, el sujeto pudo optar por una conducta distinta. Sí, claro, se pudo haber contenido. No, señor, la imagenología nos va a demostrar que el señor no se pudo haber contenido. Ahora, eso no significa que que tú quieras vivir con un señor. Hoy vivimos con un montón de instituciones que son necesarias. Si yo sé que en mi colonia anda suelto un asesino serial, pues sí, seguramente tiene conexiones neurales muy deficientes y seguramente tiene mucho cortisol y tiene poca oxitocina. Pero eso a mí no me importa que lo encierren. Yo no quiero que vaya a matar ni a mí, ni a mi hijo, ni a mis seres queridos. Que lo encierren por lo pronto. Pero en lo futuro, la imagenología nos va a permitir detectar dónde está tu quemadura o tu machucadura o tu herida en las sinapsis y en las conexiones cerebrales. Por eso sí, creo que la neurociencia tendrá que ser parte de un estudio jurídico. La ciencia cognitiva, bueno, es lo que ya traemos y lo que no traemos. Se enfrentaron en una discusión hace años Sigmund Freud y Kraepelin. Freud hablaba de la mente, Kraepelin del cerebro. Todas las nuevas evidencias le dan la razón a Kraepelin. La ciencia cognitiva va a permitir que en lo futuro podamos entrar a alterar lo que tenemos adentro. Este empresario Elon Musk, ¿te suena? Sí, claro. Bueno, ya está proponiendo meterte cables para poder que tú puedas, desde donde estás, apagar la luz o el refrigerador o encender la televisión, que tú puedas estar conectado a tus máquinas desde tu cabeza. Sí, pero eso también va a implicar que te puedan sacar la información de tu cabeza. Así como yo podría hackear tu celular o hackear tu iPhone o tu iPad, bueno, o tu computadora, bueno, ahí se lo puede hackear también tu cerebro. Y esta ciencia cognitiva, cómo está confeccionada toda esta red, bueno, ya, incluso en Chile este año, se emitió una batería de neuroderechos. Hablo de ellos. Sí. Es decir, la preservación que tengo no nada más de mi libertad física, la preservación de que mis pensamientos sean míos y que no nos vayan a hackear, porque hoy ya en poco tiempo se van a poder hackear. Pues sí, yo sí creo que estas disciplinas, tanto la genética del comportamiento como la psicología evolutiva, la microbiología, la epigenética, deberán formar parte de cualquier programa de derecho. Tú has impartido la materia de sociología a estudiantes de derecho. Tú sabes que es la materia que yo imparto hoy en día. De profesor de sociología a profesor de sociología del derecho, ¿hay lugar para una biosociología jurídica? Bueno, yo creo que ya no hay lugar no hay ningún motivo para que no exista. Claro. O sea, vamos, yo no entiendo la sociología ya sin la biología. El término de sociobiología lo acuñó un señor de apellido Wilson, Edward Wilson. Uh-huh. Ya hablar de sociología y hablar de psicología es una locura. La psicología no se entiende sin la sociología y la sociología no se entiende sin la psicología. Porque, que me perdone Durkheim, que también reviso, y él habla del suicidio. Ahora, no estaba tan perdido. Volvemos al tema de la epigenética, de cómo el medio ambiente influye en nosotros. Tú y yo y un grupo de 10 profesores podemos estar muy tranquilos y muy contentos mientras haya alimento, agua y espacio para todos. Si esos 10 hombres serenos, prudentes, nos meten en un cuchitril de 2x2, sin agua, sin comida, con muy poca, nos volvemos unos asesinos terribles, porque nuestra lucha por la supervivencia podemos destrozarnos a nosotros mismos. O sea, el medio sí cuenta. Sí, y Durkheim no estaba tan perdido. Pero bueno, hay mucho más que entender además de esto. Sí, claro. En el libro mencionas un ejemplo de cómo la temperatura de la habitación en la que se encuentran las personas modifica tu comportamiento. El solo hecho de que cambien unos cuantos grados la temperatura ambiente, ¿no? Ahora, absolutamente. Y te tengo que confesar aquí una cosa. Yo soy muy partidario, me encanta la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale, este filósofo del derecho del siglo XX brasileño. La imparto como parte de mis contenidos de sociología y siempre trato de hacerle ver a mis alumnos que el derecho pues, es las tres cosas al mismo tiempo. Es norma, es hecho y es valor. No sé todavía si después de leer tu libro, que me faltan algunas páginas todavía para concluirlo, pero no sé si después de que lo termine, empiece yo a hablar de una teoría tetradimensional del derecho en la que incluya, además de hecho, norma y valor, también biología, composición biológica, o de plano aventurarme a sustituir el componente valor por el componente composición biológica.
Y entonces Pues seguiría cualquier, siendo una teoría tridimensional, pero con componentes distintos. bueno, cualquier cosa de estas que hagas va a enriquecer la teoría ya, y vas a acabar desplazando a del real. No, hombre, pues ojalá, mi querido Gerardo. Gerardo, no quiero abusar de tu tiempo, no quiero extenderme demasiado, tampoco del tiempo de quienes nos escuchan. En este momento tenemos una audiencia muy rica de estudiantes de derecho. ¿Qué mensaje les puedes dar a todos aquellos que se están formando en esta disciplina? Lo que dije en un inicio, Gibran, que tengan una visión multidisciplinaria. A veces me entristece ver a colegas míos, abogados, que lo único que saben es aplicar un puñado de normas, 20 o 50, en el ámbito laboral, fiscal, civil, y no lo sacas de ahí. Pero bueno, mira, con eso ellos satisfacen sus necesidades básicas, con eso ellos generan dopamina. Sí, pero la profesión debe ser más amplia. Sí, pero la comprensión del mundo debería ser más intensa y más plural. Ojalá que yo logre invitar a interesarse por otras disciplinas. Yo creo que un abogado, mientras más amplios horizontes tenga, mejores normas va a poder emitir o interpretar, mejor va a poder tomar los hechos y mejor va a poder desarrollar los valores de tu teoría tridimensional. Pues sí, tal como tú lo dices, y es ya el último párrafo de tu libro, es con lo que cierras, pues que todas estas reflexiones no están llamadas a hacer inútil al derecho, porque pues el derecho sigue arrojando luz en nuestro camino, pero sí lo que va a hacer es que va a tener un papel pues más humilde de lo que hemos pretendido nosotros los juristas hasta el día de hoy, ¿no? A la hora de alumbrar este camino hacia donde nos dirigimos como humanidad. Gerardo, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Gracias por mi ejemplar. Me siento verdaderamente privilegiado por contar con un ejemplar dedicado, pero nuestra comunidad de secreto profesional, ¿dónde puede adquirirlo? Bueno, es que es curiosa la pregunta que me hacen en Twitter. Oye, señor, ¿dónde podemos adquirir el libro? A ver, déjame decir una obviedad. Una librería. Lo que pasa es que ya... Nombres de librerías, Gandhi, El Sótano, El Péndulo. Además, también lo puedes tener, ya está la versión electrónica. Es que eso iba justamente. Electrónica, y ahí tienes la versión electrónica. O sea, si no quieres ir a la librería, pues hombre, en versión electrónica creo que ya también lo puedes obtener. Excelente. Gerardo, muchísimas gracias. Una última pregunta. Nuestra comunidad, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde te puede seguir? Sé que eres muy activo en Twitter. ¿Dónde puedes estar en contacto contigo y con tus ideas? Estoy a tus órdenes y a las órdenes de todo el mundo en Twitter, @gelaveag. Ahí me pueden encontrar y yo encantado de poder tener interacción con quienes me cuestionen y me ayuden a entender mejor el mundo. Porque coincido en eso. Todavía falta un montón de cosas por entender y un montón de cosas por aprender. Totalmente de acuerdo, Gerardo, y hay mucho contenido también que compartir. Así que muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y sobre todo gracias por escribir y por publicar este libro, Leyes, Neuronas y Hormonas, ¿por qué la biología nos obligará a redefinir el derecho? Un librazo definitivamente. Estudiantes, practicantes del derecho e incluso quienes no lo son, pero que son personas interesadas en estas ciencias que hoy en día están despertando nuestro interés, como tú las calificas muy acertadamente, están obligados a leerlo definitivamente. Gerardo, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti, Gibran. Fue un privilegio estar contigo y con tu auditor. El privilegio es todo mío, Gerardo. Hasta luego. Nos abstenemos de detonar explosivos en lugares públicos y de descuartizar niños porque nuestro deber es no hacerlo. ¿Amamos a nuestros hijos o auxiliamos a nuestros padres ancianos porque nuestro deber es hacerlo? Por supuesto que no. Es la biología la que dicta nuestra conducta y no el deber. La ley solo hace acotaciones en algunos casos. Esta es una cita del más reciente libro de Gerardo Laveaga, Leyes, Neuronas y Hormonas. ¿Por qué la biología nos obligará a redefinir el derecho? ¿Verdad que merece la pena que lo leas? Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a nuestro patrocinador Negocia Law, este centro de formación continua en el que los abogados pueden aprender cómo transformar su conocimiento jurídico universitario en sustento económico honesto
y socialmente reconocido. Pero gracias muy especialmente a ti que me escuchas, que te suscribes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Stitcher, YouTube, TuneIn, Libsyn, Amazon Music, donde quieras. O si lo prefieres, puedes escuchar cada episodio en mi blog personal gibranmiguel.com/secreto profesional. Encuéntrame en Twitter, en Instagram y en LinkedIn como Gibran Miguel y sígueme para conocer cómo puedo ayudarte a emprender en el sector legal. Si consideras que este capítulo puede servir a alguien que conozcas, compártelo para que el conocimiento del derecho llegue cada vez a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio para compartir otro secreto profesional. Y si no estás a gusto en el despacho donde trabajas actualmente, cámbiate de despacho o funda el tuyo. Yo te enseño cómo. Hasta entonces.